Bienvenido. Buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros en este buen día, el día domingo, el día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo. Así que a estirar la cara de alegría. Muy bien, vamos a continuar y voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve? ¿Está en pantalla? ¿Sí? Hagan una señal. Bien. Continuamos entonces con la doctrina de Cristo, o cristología, como se llama en términos técnicos. Estamos en la clase número 8. Y para recordar un poquito, y a modo de introducción, respecto de las dos clases anteriores que nos entregó el pastor Osvaldo Valenzuela, quiero recordarles que lo que estamos haciendo respecto de la doctrina cristológica es un acercamiento, puesto que esta doctrina necesitaríamos varias reuniones, varias oportunidades, semanas, meses, sino para poder profundizar aún más. Pero la intención es que podamos tener una idea, un marco general de esta doctrina. De hecho, nosotros estamos tomando, ¿cierto?, algunas aristas, algunos tópicos, una mirada, ¿cierto?, desde algunos aspectos de esta doctrina. Lo digo para que no se conforme con lo que o estamos enseñando en estas clases. El propósito es que usted quede con ganas y con intenciones de seguir aprendiendo. Hay otras áreas que por el tiempo no podemos tocar. Nos ha parecido a nosotros, junto con el pastor Osvaldo, que lo que estamos compartiendo en estos días es lo que es bueno saber, ¿cierto? Como base, para entonces tener una idea general de la doctrina cristológica. Si pudiéramos ocupar una frase o unos términos para concentrar la doctrina cristológica, sería de esta manera, y es como yo lo aprendí. La doctrina cristológica comprende tres estados, por decirlo de una manera: el estado preexistente, existente y glorificado de Jesús. Así es como yo lo aprendí, o como yo me lo pude entonces de alguna manera incorporar en mi mente. Y si vamos a Filipenses 2, que lo ocupamos en la primera clase también, este es un texto, como dije, clásico, es un himno a la cristología, como Pablo de manera muy, muy concisa, pero magistral, nos presenta la cristología. Y si pudiéramos desglosarla de alguna manera, podríamos ver que los primeros dos versículos que estamos viendo, el 5 y el 6, nos hablarían del Cristo preexistente, como también se llama el Cristo preencarnado, también se llama así, el Cristo preencarnado, encarnado y glorificado. Leo, dice así, y esta es la versión, la Biblia de las Américas: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En las dos clases anteriores, ¿cierto? Especialmente la anterior, el pastor Osvaldo nos tocó entonces el estado preexistente de Jesús, de Cristo. Y usted recordará que nos enseñó entonces de el Cristo divino, el Cristo divino, el Jesús divino. En la primera clase nos habló del Jesús hombre, pero en la anterior el Jesús divino o el Cristo o el Jesús Dios. Y en especial el verso 6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, hablando un poquitito de esto, esto se refiere al Jesús en la historia pasada, en la eternidad pasada. Jesús junto al Padre, antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todas las cosas, la Escritura nos enseña de la presencia de Jesús, que Él estaba ahí en el principio. En la cristología juanina, recordemos que la cristología está abordada también de manera muy especial en los evangelios. De hecho, el pastor Osvaldo ha estado hablándonos y estuvo hablándonos basándose en el Evangelio de Marcos. Ustedes recordarán. También tenemos la cristología de Juan, en la literatura juanina. Tenemos la cristología paulina, y entre ellas es la que estamos leyendo, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses. Y Juan, por ejemplo, en su primer capítulo del Evangelio, nos habla de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, de cómo el verbo, que es Jesucristo, estaba ahí con el Padre desde el principio, que estaba frente al Padre. Luego en Apocalipsis tenemos a Cristo también mostrado como aquel que es desde el cielo, que era del cielo también. En sus cartas, diciendo que Él era la luz, y que esta luz estaba desde el principio, desde los comienzos. Filipenses, en la cristología de Pablo, entonces, nos dice en el verso 6 que existía como tiempo pasado en forma de Dios. En Colosenses, por ejemplo, Pablo diría en el capítulo 1, en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego, desde el versículo 7, ya encontramos al Cristo existente, o al Cristo encarnado, al Cristo hombre. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? De lo que tenía en el cielo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí encontramos entonces la entrada de Jesucristo, el Hijo de Dios, su entrada al mundo, su encarnación y por ende su humanidad. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí ya vemos en su estado existente o encarnado, vemos su obra.
la obra de Jesús, de la cual el pastor Osvaldo también nos habló la clase pasada. Usted recordará que nos decía que una vez que Jesucristo se ha presentado como el Hijo del Hombre y luego como el Hijo de Dios en su divinidad, nos habló finalmente de los sufrimientos de Jesucristo. Cuando llegó el momento en que Jesucristo les enseñó a los discípulos que le era necesario padecer, padecer mucho, ¿cierto? Y ser maltratado, juzgado, y que debía morir por los pecados. ¿Se acuerda que era algo que les costó entender y aceptar, que Jesucristo tuviera que pasar por aquello? Y luego desde el versículo 10 dice, perdón, desde el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. En estos dos últimos versículos ya tenemos al Cristo glorificado, de cómo Dios entonces le exaltó después de que él pasó por la cruz, resucitando de los muertos, siendo ascendido, exaltado hasta lo sumo, y luego entonces Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. En su estado glorificado entonces vemos al Cristo en el cielo, reinando y esperando para su retorno, su segunda venida. Entonces, resumiendo esta primera parte, podemos decir que la cristología comprende el estado preexistente o preencarnado, el estado existente o encarnado de Jesús y su estado de glorificación. ¿Qué veremos hoy día? Un par de terminologías, un par de términos teológicos que se pueden extraer de Filipenses 2. Y si bien es cierto, hemos tratado de aplicar lo más que se pueda solo la escritura, pero hay términos teológicos que aparecen y que no son nuevos. Cuando digo aparecen, no son desde ahora, sino que aparecen desde los comienzos de la iglesia, los primeros, desde el segundo siglo en adelante, cuando se comienza a establecer la doctrina. Yo decía la primera vez, el primer día, que la doctrina cristológica es una doctrina que tuvo una larga discusión, 6, 7 siglos, dicen algunos eruditos, donde, como dije, desde el segundo siglo, la iglesia comenzó a discutir para defender la persona de Jesucristo, de los falsos maestros. Ya muy prontamente en la historia comenzó a ser maltratada, por decirlo así, la doctrina de Cristo, donde los falsos maestros gnósticos presentaban una posición, los falsos maestros judaizantes también de alguna manera presentaban otra posición, y así entonces la iglesia se vio en la necesidad de establecer la ortodoxia respecto de estos temas. Y de manera muy simple, quiero entonces hablar de estos dos términos. Y el primero, la primera palabra, el primer término es la kenosis. Y esto tiene que ver con Filipenses, el capítulo 2, como estábamos leyendo, cuando en el versículo
6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando habla de que Cristo se despojó a sí mismo, ha habido distintas posiciones, algunas líneas teológicas que han confundido y que algunas, como dije derechamente, son enseñanzas equivocadas, erradas. Y kenosis significa vaciamiento de su propia voluntad. Es decir, Jesucristo, cuando dice en el verso 7 que se despojó a sí mismo, es que se vació por su propia voluntad, ¿cierto? O de su voluntad, se vació de su propia voluntad para someterla a la voluntad de Dios. Esto no es un vaciamiento o renuncia de su deidad. Quizás, no, espero que no, pero a veces en el fragor de una predicación entusiasta, hay quienes podrían decir que Jesucristo dejó su deidad, que al venir a la tierra y despojarse de aquella divinidad, entonces podría decirse, o algunos quizás podrían predicar, y que se ha predicado, que Jesucristo dejó su divinidad, dejó su deidad, renunció a ella. Pero es imposible que Jesús pueda renunciar a lo que le pertenece por esencia. La divinidad, la deidad es su naturaleza. No puede Jesús entonces despojarse de su naturaleza propia. Entonces no es vaciamiento de su deidad o renuncia de su deidad, sino que es un vaciamiento de su propia voluntad, es a ese nivel de despojo. A eso se refiere, que él se vacía de su voluntad para someterla a la voluntad de Dios. Y eso acontece cuando Jesucristo entonces se encarna y toma forma de hombre, y es entonces en ese estado cuando él está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Luego tenemos la unión hipostática. ¿Qué significa esta palabra? Término que describe las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Jesús. Como decía hace un momento, fueron muchos siglos de discusión para poder afirmar la doctrina cristológica, para precisamente poder confrontar a los falsos maestros. Yo le invito a que pueda leer un poco de historia de la iglesia y en especial los concilios que se llevaron a cabo para proteger la doctrina. Y hay que ser muy humildes para reconocer que este tema de la cristología es un tema difícil porque sobrepasa el entendimiento humano, sobrepasa la capacidad humana de poder entender esta realidad en Cristo. Pero a este consenso que se ha llegado es por la escritura y a través de la escritura. Bueno, entonces, como decíamos, la unión hipostática es un término que describe las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Jesús. Naturalezas inseparables, pero a la vez distintas, unidas, pero de identidades separadas, no mezcladas. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Las distintas posiciones erradas de los falsos maestros presentaron tantos distintos argumentos que, por ejemplo, tenemos una que es la arriana y que viene de más atrás incluso ya sus señales, pero estos creen que
Jesucristo no tiene estas dos naturalezas, sino que Jesucristo solo tiene una, que es naturaleza humana, y que fue adoptado por Dios. Y entonces, de alguna manera, Dios ahí le comparte parte de su naturaleza al Jesús, a este Jesús hombre. Lo adopta y por un tiempo entonces le da facultades divinas. También se dice que entonces cuando Jesús muere en la cruz, en ese momento Dios se aparta de él o el Dios divino lo abandona para que solo muera el Dios, para que solo muera el Jesús hombre. Otras doctrinas falsas enseñan que Dios tomó forma aparente, apariencia de humanidad, pero que nunca fue un hombre como tal, sino que aparentemente. Bueno, en honor al tiempo, solo le doy algunas pinceladas. Le invito entonces a que usted en su estudio personal pudiera ahondar en estas expresiones, en estos términos teológicos. Por hoy, quedémonos con la seguridad, con la confianza de las Escrituras, que Jesucristo, estando en la tierra, era verdadero hombre y verdadero Dios. Hay ejemplos. Cuando uno de ellos, cuando Jesucristo estuvo en la tierra y dio señales de su poder, de su divinidad, es cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo. La resurrección es un acto divino que solo Dios puede hacer. Y bueno, Jesucristo entonces, estando en los días de su carne, hizo este tipo de milagros, como la resurrección de entre los muertos de Lázaro, cuando calmó la tempestad, por ejemplo, cuando mostró poder y dominio sobre la naturaleza, cuando caminó sobre las aguas, etc. Y también en su estado humano vemos sus sufrimientos, como escuchábamos en la clase pasada. Vemos las tristezas de Jesús. Vemos que él, como cualquier ser humano, padeció hambre, frío, cuando en una oportunidad le dice a los discípulos que el Hijo del Hombre no tenía donde siquiera recostar su cabeza. Así que estos textos bíblicos nos hablan que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre a la vez en una misma persona. Vamos a acercarnos entonces un poco a la obra de Jesús en la cruz. Como decía el pastor Osvaldo la semana pasada, cuando Jesucristo comienza a enseñarle a los discípulos que le era necesario padecer y morir, algo que les costó entender y que les costó aceptar también, eso ya estaba introduciendo en la obra final, la razón por la cual Jesucristo vino al mundo, la razón por la cual se hizo hombre, para llegar a la cruz y terminar con aquella misión. Pregunta que tengo acá: ¿por qué era necesario que muriera Jesús en la cruz? Se puede explicar de distintas maneras, hay varias formas escriturales con las que se puede explicar, pero yo quiero basarme en una, y es la siguiente: para expiar nuestros pecados. Quiero hablar de la expiación, de la obra de expiación de Jesús. Y esta palabra la encontramos, o este concepto de expiación, lo encontramos en el Antiguo Testamento por medio de un sistema de sacrificios que Israel debía cumplir. Dios estableció, ¿cierto?, en la ley que debía el pueblo de Israel
presentarse delante de él con distintas formas de sacrificios y holocaustos. Y una de estas era el día de la expiación. Esta se celebraba una vez al año, en el mes séptimo del calendario hebreo, fechas que van entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Ahí se mueve un poco, pero siempre está entre estos dos meses. Día de la expiación, como también se conoce hasta el día de hoy, o actualmente, como le llaman, ¿cierto? La cultura judía, Yom Kippur. Seguramente usted lo ha escuchado. En nuestro templo central tenemos como vecinos una sinagoga judía. Y hemos sido testigos de que en mes de octubre, o septiembre, final de octubre, finales de septiembre y octubre, o principios de octubre, ellos celebran esta festividad. Y hay todo un movimiento, uno se da cuenta cuando la están celebrando porque llega más gente a ese lugar, etc. Y esta se encuentra en el Antiguo Testamento explicada y de manera especial en Levítico 16. Para los que están anotando, y ojalá tengan su Biblia a un lado para que puedan hojear, ir leyendo a la vez y subrayándose, así usted lo estima. Y como dije en el capítulo 16 y algunos versículos que vamos a considerar, dicen así, verso 3 en adelante. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. He marcado en rojo algunas expresiones para que entonces vayamos entendiendo de qué se trata esto. Y ya aparece en el verso 3 la palabra expiación. No es un término que a mí se me ocurrió o algún escritor, sino que es una palabra bíblica. Y en el verso 4 enmarqué la expresión que son las santas vestiduras, aquellas que el sacerdote, ¿cierto? El sumo sacerdote debía vestir para entrar en el santuario. Y estas vestiduras, obviamente, que eran especiales para la ocasión, que expresan pureza, que expresan que esto era un acontecimiento de suma santidad. Por eso es que se le llaman las santas vestiduras. El sacerdote o el sumo sacerdote no podía entrar con una vestimenta casual, con la vestimenta diaria, sino que debía ponerse una vestidura que representaba limpieza, pureza. Pero antes de eso debía lavar su cuerpo con agua. Esto simboliza entonces que para entrar al lugar, al santuario, debían entrar de manera purificada. Y eso entonces representa el lavamiento con agua. Vamos a encontrar en la lectura símbolos, tipos, figuras de Cristo. Cabe señalar y recordar que todo el Antiguo Testamento y toda la ley y los profetas hablan de Cristo, hablan de la persona de Cristo. Y los servicios o las festividades que celebraba Israel en el Antiguo Pacto eran prefiguras, tipologías
de Cristo. Sigo leyendo. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Bueno, aquí vemos entonces que debía traer 2 machos cabríos para expiación y uno para holocausto. Y en el verso 6 señala que Aarón debía traer entonces un becerro de expiación para sí, suyo, para que pudiera entonces hacer reconciliación por sí mismo y por su casa. Esto nos dice entonces que Aarón no estaba fuera, no estaba exento de esta expiación, no estaba fuera de este rito. Él, como los demás hombres comunes, corrientes, él también debía presentar un becerro por sí mismo. Esto nos dice también que su estado espiritual no era superior a la de los demás. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 14 y 15 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí aparece entonces la expresión propiciatorio, ¿cierto? Y al final explicaremos un poquito la diferencia o la relación que hay entre la expiación y la propiciación. Ambas cosas suceden en el mismo acto, en el mismo rito de sacrificio. Luego en el verso 20 y 21 dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, todas las iniquidades de ellos, a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En el día de la expiación, se proveía de un sustituto del cual se derramaba la sangre. En esta diapositiva tengo un subtítulo acá que se llama expiación sustitutiva. Es un término que se ha acuñado precisamente para explicar este asunto. Y la palabra sustitutiva o sustitución es una palabra muy importante, es clave en la cristología y también en la soteriología. No es fácil separar
la doctrina bíblica en cuanto a la obra de Jesús. Nos vamos a encontrar que cuando hablamos de la doctrina cristológica se entrelaza y toma cosas de la soteriología, de la doctrina de la salvación, por ejemplo. Toma cosas de la doctrina del pecado, porque en esto consiste, ¿cierto?, la obra de Jesús, que Él vino al mundo, se hizo hombre, eh, el, el, el Hijo de Dios se hizo hombre y estando en esta condición de hombre, como leíamos en Filipenses, ¿cierto?, se humilló a sí mismo y para ir a la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué fin? Para morir por nuestros pecados. Entonces, estas doctrinas se entrelazan entre sí, como decía. Y la sustitución es un elemento importante para entender la salvación. Bueno, continúo leyendo. En el día de la expiación se proveía de un sustituto del cual se derramaba la sangre. Dios le decía a Israel que sus transgresiones eran una ofensa contra él y la ley requería que ellos murieran. Pero Dios aceptaba la muerte de un sustituto en lugar de ellos, representado en el sacrificio de un animal. Esto de manera muy sintética, entonces, es lo que se refiere, lo que leíamos en Levítico capítulo 16. En el día de la expiación, entonces, se proveía un sustituto. Y en este caso era un animal, era un cordero, y lo que se hacía entonces era que se sacrificaba uno de estos corderos y se derramaba la sangre. Todo esto, ¿cierto? Porque Dios le recordaba entonces al pueblo que sus transgresiones, sus pecados, eran una ofensa contra él. Y la ley, como Dios mismo también la había establecido, requería que ellos murieran. Sí, claro. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no puede haber remisión o perdón de pecados. Entonces, Dios, en su gracia, aceptaba la muerte de un sustituto en lugar de ellos. Entonces se derramaba la sangre de un animal por ellos. Y esto se llama sustitución. Que otro tome el lugar que a mí me correspondía, representado entonces en el sacrificio de un animal. El derramamiento de la sangre del segundo macho cabrío sobre el propiciatorio, entonces, aquí encontramos la palabra propiciación, indicaba que eran cubiertos los pecados del pueblo y eran reconciliados con Dios. Entonces, aquí ya vamos a notar una diferencia, una pequeña diferencia que vamos a ampliarla un poquito más luego, que en la propiciación lo que se busca es la reconciliación con Dios. Tenemos acá, ¿cierto?, que en una línea en azul, que las transgresiones del pueblo, de los hombres, lo que hicieron fue una ofensa contra él, contra Dios. Nunca olvidemos que el pecado, lo primero que hace es que es una transgresión y una ofensa contra Dios. Comúnmente llegamos al pensamiento de que el pecado solo significa la muerte eterna para nosotros, cosa que es cierta, que es correcta, ¿sí? Pero el pecado, las consecuencias del pecado, no es solo que nos afectan a nosotros en cuanto a nuestra eternidad, sino que primeramente el pecado es una ofensa contra Dios. Y eso no debemos olvidarlo. Si bien es cierto, como dije, nos afecta inmediatamente a nosotros en cuanto a que morimos espiritualmente cuando estamos en pecado, pero es importante recalcar que la transgresión primero ofende a Dios, es una ofensa contra la santidad de Dios. Y por lo tanto, la propiciación cumplía con esto, entonces de reconciliar al hombre con Dios.
Continúo leyendo luego sobre el primer chivo expiatorio. El sumo sacerdote ponía las manos sobre su cabeza, simbolizando que los pecados del pueblo eran transferidos e imputados al chivo, llevándolos por el desierto lejos de la presencia de Dios. Ahí tenemos, ¿cierto?, una figura que retrata entonces este acto cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, colocaba las manos sobre este animal y luego otro hombre lo llevaba al desierto y lo abandonaba. Entonces, para que se perdiera en el desierto. Y eso entonces representaba que Dios se olvidaba, que los pecados eran alejados de Dios y Dios entonces se olvidaba de sus pecados. Entonces, este segundo animal que era sacrificado, perdón, que era dejado en libertad, entre comillas, entonces con este acto de poner las manos sobre él, está ya tratando con esta segunda parte, con la parte nuestra, con la consecuencia que viene sobre nosotros del pecado. Este pecado que nos separa de Dios, entonces es echado fuera simbólicamente, echado lejos de la presencia de Dios. Esta expiación sustitutiva la vemos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Dicho de otra manera, el sacrificio de Jesús en la cruz es una expiación sustitutiva. Él es el Cordero de Dios que hace propiciación y expiación por nosotros. Debíamos morir y cargar con la ira de Dios por nuestro pecado. La propiciación es el acto de satisfacción de la justicia de Dios y el aplacamiento de su justa ira. Aquí me detengo un poquito para explicar o señalar un poco más respecto a esto. Entonces, nosotros teníamos dos graves problemas, entre otros, pero que debíamos morir por nuestro pecado, así decía la ley. Recuerden que luego Pablo lo recuerda en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? También él mismo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces debíamos morir. Y lo segundo es que debíamos cargar con la ira de Dios por nuestro pecado. Y no es que Dios es un Dios que persista o quiera vivir en un estado de ira. No es así. Pero el pecado del hombre trajo como consecuencia, ¿cierto?, la ira de Dios. Por eso es que la propiciación es el acto de satisfacción de la justicia de Dios. Y luego el aplacamiento de su justa ira. Alguien podría haber dicho que puse dos veces justicia, pero creo que en este caso la redundancia vale. Porque no es una ira descontrolada de Dios, no es un sentimiento equívoco de Dios, sino que es justa ira. Entonces, en la propiciación o en el sacrificio ahora de Jesús, lo que sucede como primera cosa es que se satisface la justicia de Dios. Era lo primero que había que restaurar. Era lo primero que debía ser sanado. Y una vez que, por la muerte de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz, la justicia de Dios queda satisfecha. Y de ahí entonces es que podemos hablar de reconciliación. No puede haber reconciliación si primero no es satisfecha la justicia de Dios. La reconciliación es el resultado de la satisfacción de la justicia de Dios. Y cuando esto sucede, entonces es aplacada su justa ira. Y la expiación es el acto de reparar el daño causado por el pecado y quitarlo. Expiación, en la Reina Valera, por ejemplo, le llama sacrificio. Le llama sacrificio. También es purificación.
Y esta ya es la parte que nos compete a nosotros. De alguna manera la propiciación es vertical, es decir, apunta hacia Dios. En la propiciación, en el sacrificio de Jesús, apunta a restaurar, a satisfacer la justicia de Dios. Y luego en la expiación es horizontal, apunta entonces a la purificación de nuestros propios pecados, a, a la limpieza de nuestros pecados, a reparar el daño que el pecado causó en nuestra vida. Por eso Él se hizo maldición por nosotros, llevó nuestra culpa, el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53. Ahora bien, en la Escritura, cuando encontramos el tema de la expiación, no es tan simple en el sentido que solo una palabra, una expresión lo representa. Alguien dijo, un teólogo, un erudito, dijo que la expiación es como una tela que tiene muchos hilos que están entrelazados o entretejidos, ¿cierto? Como diríamos nosotros, tiene muchas hebras. Entonces, la expiación es como esa tela que tiene muchos hilos y cada uno de esos hilos entonces conforma esta tela, ¿cierto? Esto que le da firmeza. Y también podemos encontrar la expiación como pago o como compra. Y aquí entonces nos encontramos con la ley de la dote. Y la ley de la dote lo podemos encontrar en los siguientes ejemplos también en el Antiguo Testamento, y como ya dije hace un momento, y vuelvo a reiterar, son figuras, son tipos de la obra de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros. Así entonces, como hemos leído en Levítico sobre el sacrificio de expiación, entonces cuando esto lo traemos a la obra de Jesucristo, vemos que Él es el Cordero sacrificado para hacer expiación por nuestros pecados, para hacer propiciación entre Dios y nosotros. A la vez Él es el sacerdote que lleva, ¿cierto?, el sacrificio. Él es el hombre perfecto, etcétera. Yo le invito a que pueda leer la carta a los Hebreos. Si queremos entender de manera muy especial lo que significa el Antiguo y el Nuevo Testamento, Hebreos es una muy buena carta para entender la relación que hay entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Le invito a leer, por ejemplo, de manera especial Hebreos 9, que habla entonces de que el sacrificio de Jesucristo es el mejor, ¿sí? Que la obra de Jesús es mejor, que el pacto, el nuevo pacto es el mejor pacto, que el sacrificio de Jesús es el mejor, que Él es el Cordero mejor, es el Cordero de Dios, que Él es el sacerdote mejor, etcétera, etcétera. Pero como decía, también vemos la palabra expiación en otros términos. Y encontramos la ley de la dote y, por ejemplo, tenemos 3 casos aquí que podemos compartir. Y el primer caso es el de Isaac y Rebeca, Génesis 24:53. Los voy a leer rapidito para que entonces podamos avanzar. Usted lo puede entonces leer con calma luego. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre.
Vemos aquí a Abraham, que envía a su criado a buscar esposa para su hijo Isaac, ¿cierto? A la tierra de sus padres, porque ellos estaban en tierras cananeas. Y el criado entonces, dice aquí el relato, que dio una dote al hermano y a la madre de Rebeca y la trajo a Isaac. El segundo ejemplo, o el segundo caso, es el de Jacob y Raquel, Génesis 29 del 15 al 20. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y vemos que Jacob pagó entonces con su esclavitud por Raquel. Se hizo esclavo de Labán, el padre de Raquel, para quedarse con ella. El tercer caso, el caso de Jacob, Dina y Siquem. Génesis 34, verso 11 al 12. Sí. Dice: Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me diereis, y dadme la joven por mujer. Aquí encontramos también la expresión dote. Y claro, la dote era un precio que se pagaba, que se daba entonces por al padre o a la familia, entonces para poder quedarse con la mujer con quien se casarían. Como decía, como esto es figura de Cristo, aquí entonces encontramos algo muy, muy hermoso, que Jesucristo es aquel que pagó la dote por nosotros. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos la novia, somos la esposa, dice la Escritura. Y esto es prefigura de la obra que hizo Jesús. Por eso entonces podemos decir que otro hilo, otra arista de la expiación como pago se encuentra en estos símbolos. Así como ellos, para poder quedarse con la mujer, para casarse con ella, para que sea su novia, entonces pagaron la dote. Lo mismo hizo Jesucristo con nosotros. Él pagó el precio por su iglesia. Eh, a veces confundimos cuando decimos que el Evangelio es por gracia y la salvación es por gracia, que no nos costó nada. Sí, es cierto, no podemos nosotros pagar por la salvación, pero Jesús pagó por nosotros. Él sí pagó por nuestra vida. Para quedarse con nosotros, con la iglesia, Él pagó un alto precio. Él pagó con su propia sangre. Luego tenemos la ley sobre redención o la ley del esclavo. Cuando alguien vendía todos sus bienes y más, si se vendía a sí mismo como esclavo para pagar una deuda y llegaba con esposa e hijos, cuando comenzó su contrato, en el momento de su liberación podía llevarse a su esposa e hijos con él y recuperar sus bienes. Pero si empobrecía y no podía pagar la deuda, entonces en Levítico 25:25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. La ley decía que un pariente cercano, el más próximo que tuviere riquezas, podía entonces pagar la deuda y redimir, es decir, comprar de nuevo al esclavo y pudiera quedar libre. En el Antiguo Testamento entonces Jehová Dios es el gran pariente más cercano de su pueblo. Cuando perdieron su libertad en Egipto, Él los rescató de la esclavitud. Éxodo 6:6 dice: yo soy Jehová
y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. ¿Cuáles son de esto también las aplicaciones teológicas en Cristo en relación a su obra en la cruz, en relación a su sacrificio? Como ya dije, todo lo anterior del Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo. Cristo tiene entonces esta novia, que es la iglesia, por quien pagó el precio más alto. En la cruz, Jesucristo hizo un acto de redención, es decir, un pago. Cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 19 y verso 30, consumado es, esta gran expresión, ya antes de morir, antes de entregar el Espíritu, Jesús clamó a gran voz, consumado es. Esta palabra es una palabra que traducida se usaba en términos comerciales y se usaba cuando alguien hacía el pago último de una deuda. Entonces, cuando se pagaba la última cuota, entonces como sello se decía pagado. Entonces, cuando Jesús dice consumado es que todo está pagado, todo está cancelado. En el caso del esclavo, el sentido teológico aquí respecto de Cristo es que en la cruz Jesús pagó por nuestra esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Y como no podíamos pagar la deuda, Cristo se transforma en el pariente redentor, el más cercano, el más próximo, que vino a pagar el precio por nuestra libertad. Nos redimió, nos rescató. Así como en Levítico 16, cuando se colocaba la mano sobre el segundo chivo y era echado al desierto. Jesucristo fue aquel cordero que llevó nuestros pecados lejos de la presencia de Dios. Y acá ahora vemos a Jesucristo tipificado de esta manera. Él es nuestro pariente más cercano. Él es el que tiene toda la riqueza y todo el poder para comprar nuestra redención y darnos libertad. ¿Cómo lo hizo? A través de su sacrificio en la cruz. Permítanme, y voy a salir de acá, dejar de compartir. Permítame terminar con un último pensamiento. Y ¿se acuerda usted que cuando Jesucristo estaba en la cruz dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Se acuerdan? Cuando ya estaba crucificado, entonces Jesús está frente a sus enemigos, burladores, quienes de manera feroz le injuriaban, le insultaban, lo maldecían, se burlaban. Y Jesucristo desde la cruz les mira y le dice, y dice esta expresión tan potente también, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Permítame entonces una interpretación de este texto. ¿Por qué Jesucristo dijo esta expresión? En la ley, usted lo puede leer en el Éxodo, en Levítico, en Número también, Deuteronomio, dice, usted lo puede anotar, en Levítico 24 y versículo 17 dice que el que quite la vida a otra persona será condenado a muerte. Encontramos en el Éxodo la ley del talión. ¿Se acuerdan de la ley del talión? Antiguamente se usaba mucho, los más antiguos aquí recordarán que se hablaba de la ley del talión. ¿Y cuál es la ley del talión? El ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan? Bueno, esta ley existe en la Escritura, está en el Éxodo. En Levítico
24, versos 19 y 20 dice, el que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Si alguno pensó que era una expresión terrenal, nomás mundana, un proverbio mundano, no, esto es bíblico. El que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. Bien, entonces, ¿por qué Jesucristo dijo esta expresión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque quienes estaban crucificando a Jesús eran los judíos. Sí, el instrumento fue el Imperio Romano, pero en realidad todos sabemos que el Imperio Romano nada tenía que hacer mucho en este asunto. Ya hemos escuchado que Pilato insistía en no, ¿cierto?, matar a Jesús, porque él no encontraba nada malo en él. ¿Se acuerdan? Que él trató de convencer, de influenciar en los líderes judíos para que no muriera, porque él no encontraba nada, ninguna causal para que muriera. Entonces, quienes crucificaron a Jesús fueron el pueblo, los judíos, su propio pueblo. Y según la ley, entonces, el que mataba a alguien voluntariamente, para ese tipo de pecado no había sacrificio. No había sacrificio. No había pago por ese homicidio. Todo aquel que matare a otro voluntariamente, no había sacrificio que pudiera hacerse. No había pago que pudiera hacerse. El número 321 dice, no se podrá aceptar dinero como rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Ese hombre debe morir. Pero también la ley dice, en Éxodo 21, 2 y 13, que si no lo hizo a propósito, sino que estaba de Dios que muriese, entonces no tenía la opción de no morir. Es decir, si la muerte fue, o ese homicidio fue involuntario, ese homicidio no fue con intención, entonces había una salida. ¿Y cuál es esa salida? Dios proveyó en la ley que apartaran ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Como dije en Éxodo 21, 2 al 3, podemos leer, pero si no lo hizo a propósito, sino que estaba de Dios que muriese, yo te diré después a qué lugar podrá ir a refugiarse. En Números dice que estas ciudades serán ciudades de refugio, tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivan o estén de paso entre vosotros. Allí podrá refugiarse todo el que sin intención haya matado a otra persona. Entonces, vuelvo a la expresión de Jesús en la cruz. Como su pueblo, como los judíos estaban cometiendo un homicidio voluntario, pero Jesucristo en su amor lo transforma en homicidio involuntario, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo transforma ese pecado voluntario en pecado involuntario o pecado de ignorancia para salvarlos, para salvarlos. Jesucristo perfectamente podría haber acudido a la ley y haber dicho, Padre, no merecen sacrificio, no hay sacrificio por este mal, no hay sacrificio por un homicidio voluntario, no hay pago que se pueda hacer, así que espero de ti, Padre, que venga sobre ellos toda la justicia divina y mueran. No fue la actitud de Jesús. Jesús transformó esto en un pecado, en un homicidio, ¿cierto?, involuntario, y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí podemos ver entonces el amor de Jesús por su pueblo. ¿Cómo lo vemos luego? Y con esto termino.
en el futuro, cuando en el libro de los Hechos leemos que las primeras predicaciones de los apóstoles iban dirigidas en salvar a los judíos. Jesucristo entonces mandó que sus discípulos predicasen también a sus hermanos, a los judíos, para que ellos también alcanzaran salvación. Muy bien, esto es la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Ha pasado la hora, así que para ir cerrando, este es el momento donde podemos tener un tiempo de intervención, de si alguna pregunta o algún comentario que hacer, entonces está el micrófono abierto para hacerlo. Aquí, entre el pastor Osvaldo y el pastor Leo, intentaremos ayudar.